Una joven humilde ayudó a un hombre con su bebé en el supermercado, sin saber que era millonario. Lo que él hizo después, cambió su vida para siempre. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Fiorella Gutiérrez se levantaba cada mañana antes del amanecer. No necesitaba alarma. El reloj de su cuerpo, entrenado por la necesidad y la costumbre, la sacaba del sueño con una precisión casi cruel. A sus 25 años, no conocía otra rutina que no fuera cuidar de su madre enferma, preparar el desayuno con lo que hubiera en la alacena y tomar el mismo colectivo rumbo al supermercado donde trabajaba desde hacía ya 4 años como reponedora. Vivía en una casa pequeña, casi al borde del olvido, en una colonia humilde de la ciudad. Las paredes mostraban las marcas de la humedad y el techo tenía filtraciones que cada lluvia empeoraba. Pero aún así, Fiorella la consideraba su hogar. Allí había crecido, allí vivía su madre, enferma desde que un accidente cerebrovascular le quitó parte del habla y la movilidad, y allí también había aprendido que la vida no siempre da, pero siempre enseña. Fiorella no tenía lujos, ni tiempo para fiestas, ni espacio para caprichos. Su ropa era modesta, su celular viejo, su mirada serena. Postergó sus estudios cuando su madre enfermó, dejó pasar más de una relación que pedía más de lo que podía dar, y aprendió a estirar cada peso como si fuera el último. Pero en todo ese paisaje gris, había una luz que nunca se apagaba, su calidez. Su manera de sonreír aunque el cuerpo le doliera, su forma de escuchar a las clientas mayores sin apuro, su forma de tender la mano sin esperar nada a cambio. Aquel jueves parecía ser uno más. El aire olía a pan recién horneado del local vecino, y el altavoz del supermercado repetía una y otra vez la misma canción instrumental que ya nadie notaba. Fiorella estaba acomodando paquetes de pañales en la góndola del fondo, concentrada en no dejar espacios vacíos, cuando lo escuchó. Un llanto. No uno cualquiera. Era un llanto agudo, desesperado, de bebé que no encuentra consuelo. Alzó la vista y vio a un hombre parado frente a los pañales. Tendría unos 30 y tantos. Cargaba a una bebé en brazos, que se retorcía con lágrimas en las mejillas, mientras él rebuscaba en su mochila con creciente ansiedad. ¿Todo bien?, preguntó Fiorella con suavidad, acercándose. El hombre levantó la vista, visiblemente nervioso. Olvidé mi billetera. Necesito pañales, pero no tengo efectivo, ni tarjetas. Es una emergencia, veníamos del médico, y... Hablaba rápido, con voz temblorosa. La niña seguía llorando. Fiorella no lo pensó mucho. Miró a la bebé, luego a él. Se agachó, tomó un paquete del estante y con un gesto simple le dijo: «Yo te los pago». «No puedo aceptarlo», replicó él de inmediato. «Claro que sí puedes. No pasa nada». Sonrió, y sus ojos brillaron con ternura. «Hoy por ti, mañana por mí, ¿no?». La bebé, como si entendiera el cambio de energía, se calmó apenas Fiorella le acarició la mano. Ella le sonrió, la miró un instante más, y luego siguió trabajando como si nada. Ni una pregunta más, ni un intento de conversación forzada. Ni siquiera esperó un agradecimiento. Simplemente volvió a acomodar los paquetes, tarareando bajito. El hombre se quedó ahí, con el paquete en la mano, mirando a esa joven de uniforme sencillo y trenza caída que había hecho algo que en su mundo casi nadie hacía, ayudar sin pedir explicaciones. O peor, sin esperar nada a cambio. Ese hombre era Leonardo Rivas. Dueño y CEO de una de las firmas tecnológicas más importantes del país, con oficinas en varios estados y contratos internacionales. Un hombre acostumbrado a reuniones en salas de cristal, a discursos pulidos, a socios que fingían sonreír y empleados que siempre estaban atentos a lo que él pudiera decir. En su mundo, la amabilidad tenía agenda. La generosidad venía con factura. Aquella mañana, había salido corriendo de casa rumbo al pediatra con su hija Lucía en brazos. La niña había tenido fiebre durante la noche, y aunque ya contaban con niñeras y personal doméstico, él prefería llevarla él mismo. No confiaba en nadie más desde que Camila, la madre de Lucía, los había abandonado de manera repentina al poco tiempo del parto. Fue un golpe duro que aún no lograba asimilar.
Desde entonces, Leonardo dividía su tiempo entre la empresa y la crianza de su hija, con la ayuda intermitente de una nana. Pero esa mañana, en su apuro, había dejado la billetera sobre la mesa del comedor. Ni efectivo, ni tarjetas. Solo la desesperación de un padre frente a una necesidad básica. Ya en su auto, con Lucía dormida en su silla, Leonardo no podía dejar de pensar en la joven del supermercado. Ni su nombre sabía. Pero algo en su forma, en su silencio amable, en su manera de mirar sin invadir, lo había conmovido. No estaba acostumbrado a ese tipo de gestos. En su entorno, si uno caía, los demás pasaban por encima. Pero ella simplemente se agachó, tomó el paquete y resolvió el problema como si fuera algo normal. Como si su único interés fuera que un bebé dejara de llorar. Esa noche, en su departamento del piso 20, con una vista privilegiada de la ciudad, Leonardo estaba sentado en el borde de la cama de Lucía. La niña dormía plácidamente, con el pequeño peluche que él le había comprado en el viaje a Monterrey. La observó largo rato. Luego, con cuidado, se levantó, fue a su saco, y buscó la boleta del supermercado. Ahí estaba, el nombre del local, la dirección, el horario. La sostuvo entre los dedos como si fuera un mapa. Algo dentro de él, algo que no sabía si era simple agradecimiento o una curiosidad que no lograba explicar, lo impulsaba a volver. Volver a verla. No porque le debiera dinero. No porque quisiera agradecer. Sino porque algo en su gesto había removido fibras que creía adormecidas. Porque en medio de un mundo lleno de agendas ocultas y relaciones frías, esa joven le recordó que todavía existía la bondad sin condición. Se asomó una vez más al cuarto, vio a su hija dormida, y acarició su cabello con delicadeza. «Te prometo que la vamos a encontrar», susurró. «No puedo dejar que alguien así pase desapercibido». Y con esa decisión, cerró la puerta suavemente, guardando la boleta en su billetera. Porque en un mundo donde todo parecía tener precio, esa joven le había recordado que lo más valioso no siempre se compra. Y él estaba dispuesto a volver al lugar donde todo comenzó. Porque a veces, lo que cambia una vida, empieza con un paquete de pañales y una sonrisa sin motivo. Habían pasado 3 días desde aquel encuentro en el supermercado, pero en la cabeza de Leonardo Rivas la escena seguía intacta. Recordaba con claridad la mirada de la joven, su sonrisa cálida, el gesto simple y desinteresado de ayudar. En su mundo de cifras, contratos y alianzas estratégicas, ese tipo de humanidad era un fenómeno raro. Casi extinto. Por eso, cuando su agenda le dio un respiro, no lo pensó demasiado. Se subió a su auto y condujo sin avisos ni asistente. Volvió al supermercado. Mismo pasillo, mismas góndolas. Se sintió ridículo por un momento, de pie entre jabones y papillas, pero la idea de volver a verla justificaba todo. La encontró unos metros más adelante, de espaldas, acomodando paquetes con ese aire tranquilo que tanto lo había descolocado. Fiorella vestía el uniforme del local, el cabello recogido en una trenza sencilla y las manos firmes pero suaves, como si cada objeto que tocara mereciera cuidado. Leonardo se acercó y tosió suavemente, no sabía si por nerviosismo o para anunciar su presencia. «Hola», dijo. Fiorella se giró con la misma serenidad con la que hacía todo. Al verlo, frunció el ceño un instante, como si intentara recordar, y luego sonrió con sorpresa. «Ah, usted, volvió». «Sí. Quería agradecerte, de verdad. Lo que hiciste por mí y por Lucía, no lo voy a olvidar». Ella ladeó la cabeza, con una expresión casi divertida. No fue la gran cosa. Era solo un paquete de pañales. Para ti quizá no, pero para mí, en ese momento, fue todo. Leonardo sacó su cartera y le extendió un billete. «Al menos permíteme devolverte el dinero». Fiorella negó con la cabeza, sin perder la sonrisa. «No fue un préstamo. Solo hice lo que me gustaría que hicieran por mí si estuviera en esa situación. Y créame, he estado en muchas». Él bajó la mano, algo avergonzado por la propuesta. «¿Siempre eres así? ¿Así como?» «Tan buena. Desinteresada. No sé si buena. Supongo que me acostumbré a pensar que todos estamos luchando con algo. Y que un gesto amable puede hacerle el día a alguien.
O evitarle una crisis. Leonardo la miró con atención. No había nada ensayado en sus palabras. Ningún tono forzado de humildad ni intención escondida. Ella hablaba desde el corazón, sin darse cuenta de que con cada frase lo desarmaba un poco más. ¿Tienes un momento?, preguntó él con algo de timidez. Me gustaría invitarte a un café. Solo, para charlar. Agradecerte de otra forma, sin billetes. Fiorella lo observó por unos segundos. Su instinto le decía que el hombre frente a ella no era cualquier cliente. Había algo en su postura, en sus zapatos, en el reloj discreto pero claramente caro. No lo reconocía, pero sabía que no pertenecía a ese barrio ni a su rutina. Aún así, su mirada no tenía urgencia ni soberbia. Solo interés genuino. Bueno, está bien. Pero tiene que ser en mi hora de comida. ¿Y nada caro, eh? Leonardo sonrió como si hubiera cerrado el mejor trato de su vida. Trato hecho. Fueron a una cafetería modesta, a una cuadra del supermercado. Mesas de madera gastada, aroma a café recién hecho, y un ventilador de techo que giraba con pereza. Fiorella pidió un café con leche y una concha. Leonardo, lo mismo. Así que se llama Lucía, dijo ella mientras revolvía el azúcar. Es hermosa. Tenías los ojos llenos de angustia esa mañana. Es que a veces no sé si lo estoy haciendo bien. Ser papá solo no estaba en mis planes. Pero tampoco puedo imaginarme la vida sin ella ahora. ¿Y su mamá? Leonardo guardó silencio unos segundos. Se fue. Poco después de que Lucía naciera. Dijo que no estaba lista para ser madre. Y no volvió más. Fiorella bajó la mirada. Qué duro. Lo fue. Pero también fue el inicio de algo distinto. No sabía que podía amar tanto a alguien hasta que esa bebé me miró por primera vez. Ella lo miró en silencio. Había en sus palabras una mezcla de dolor, ternura y fortaleza que no se veía todos los días. Ese hombre, de aspecto elegante, pero de alma cansada, le resultaba misterioso y familiar a la vez. ¿Y tú?, preguntó Leonardo. ¿Siempre trabajaste en el supermercado? Desde los 21. Mi mamá enfermó y tuve que dejar la universidad. Iba para maestra de primaria, pero la vida cambió los planes. Ahora me dedico a ella y al trabajo. No hay mucho más. ¿Te pesa? A veces sí. Pero luego la veo sonreír, y se me pasa. Hay cosas que no se eligen, pero sí se aceptan. Y uno aprende a encontrar alegría en los pequeños espacios. Leonardo no podía dejar de mirarla. Había conocido mujeres poderosas, exitosas, deslumbrantes. Pero pocas tenían esa paz firme y serena que irradiaba Fiorella. Ella no fingía fuerza, la ejercía en el silencio, en la rutina, en los actos que nadie aplaudía. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. La conversación fluyó fácil. Hablaron de libros, ella amaba los de Laura Esquivel, de películas mexicanas, de la música que le gustaba a su madre. Fiorella no preguntó a qué se dedicaba él, ni de dónde venía, ni por qué tenía ese aire de quien no pisa supermercados por necesidad. Y eso, precisamente eso, hizo que Leonardo se sintiera libre. Después de ese café, Leonardo comenzó a pasar por el supermercado más seguido. A veces con excusas absurdas, una caja de pañales, aunque ya tenía varias, un frasco de compota, un paquete de servilletas. Solo para verla. A veces ella lo notaba y se reía, otras fingían no darse cuenta. Pero siempre que sus miradas se cruzaban, había una chispa honesta, como si sus almas se reconocieran en medio del bullicio diario. Fiorella al principio se mostró cautelosa. Estaba acostumbrada a los halagos disfrazados, a los hombres que querían impresionar. Pero Leonardo era distinto. No se imponía, no presionaba. Solo estaba. Y eso, poco a poco, fue desarmando sus defensas. Una tarde, después de acompañarla a la parada del camión, caminaron por una calle tranquila, bajo árboles viejos y faroles que se encendían con la caída del sol. Fue ahí donde Leonardo detuvo el paso y, con una respiración profunda, le dijo: Fiorella, hay algo que necesito contarte. Ella lo miró,
sin miedo pero con atención. Adelante. No soy solo el tipo que olvidó la billetera. Mi nombre es Leonardo Rivas. Soy empresario. Tengo una firma tecnológica bastante conocida. Propiedades, empleados y, bueno, una vida bastante pública. Fiorella lo observó sin parpadear. No por sorpresa, sino por confirmar algo que intuía. Luego sonrió con tranquilidad. ¿Y eso te asusta? Me asusta que eso cambie lo que tú ves en mí. Que pienses que me acerqué con segundas intenciones o que este interés no es real. Ella dio un paso hacia él y le respondió. Leonardo, yo no me enamoré de tu cuenta bancaria. Me gustaste antes de saber quién eras. Él cerró los ojos por un instante, como si sus palabras fueran un bálsamo que no sabía que necesitaba. Gracias, murmuró. Por nada, dijo ella. Solo te pido una cosa, no trates de impresionarme. No hace falta. Caminaron unos metros más. Al llegar a la esquina, él sacó su celular para mostrarle una foto. Mira, es de ayer. Lucía jugando en la sala. Fiorella tomó el celular y sonrió al ver a la niña con su peluche. Es hermosa. Y se nota que te adora. ¿Quieres cargarla un momento? ¿Ahora? Está en el auto. Te acompaño. Fiorella aceptó, algo nerviosa. Al llegar al coche, Leonardo abrió la puerta trasera y sacó a Lucía, que estaba semidormida. La pequeña, al ver a Fiorella, estiró sus brazos sin dudar. Fiorella la tomó con ternura. La bebé apoyó su cabecita en su hombro, tranquila. Leonardo los miró en silencio. Y en ese instante supo que algo se había roto dentro de él, o quizás se había reparado. Porque por primera vez en mucho tiempo, se sintió visto como un hombre. No como una marca, no como un nombre en los periódicos. Solo como él mismo. Y ella, lo aceptaba tal cual. Las semanas transcurrieron como si el tiempo hubiera decidido ir más lento. Después del primer café, Leonardo y Fiorella comenzaron a verse con una frecuencia casi natural. No lo hablaron, no pusieron reglas. Simplemente sucedía. Ella lo esperaba a la salida del trabajo con una sonrisa cansada, él la recogía en su auto con Lucía en la sillita trasera, y juntos paseaban por plazas, por librerías de viejo. O compartían un pan dulce en alguna cafetería modesta. Lucía se había convertido en un pequeño puente entre ellos. La bebé, que antes se dormía con dificultad, ahora se tranquilizaba apenas escuchaba la voz de Fiorella. A veces bastaba con que ella le cantara bajito, o la cargara con esa suavidad que parecía venir de años de práctica. Pero Fiorella no tenía hijos. Solo un corazón ancho y una ternura sin aspavientos. Leonardo la observaba con atención. No era solo lo bien que se llevaba con su hija, sino la forma en la que estaba presente. Sin necesidad de protagonismo, sin mostrarse perfecta. Fiorella no se esforzaba por agradar, simplemente era. Y eso, para un hombre acostumbrado a la simulación, era profundamente liberador. Aunque no se decían pareja, lo cierto es que ambos sabían que algo importante se estaba gestando. No era un amor urgente, de esos que ciegan. Era algo más profundo. Como si se hubieran encontrado después de una larga espera que ninguno sabía qué estaba haciendo. Pero toda paz tiene su límite. Y en este caso, la ruptura llegó con un tono desconocido en el celular de Leonardo, un martes por la tarde. El número no estaba registrado. Dudó en contestar, pero algo en su interior, una mezcla de corazonada y advertencia, lo empujó a deslizar la pantalla. ¿Bueno? La voz que escuchó al otro lado fue como una bofetada del pasado. Leonardo, soy yo. Camila. Durante un segundo, creyó haber escuchado mal. La garganta se le secó. Caminó hacia el balcón con el teléfono aún en la mano, como si necesitara aire para digerir la noticia. ¿Qué quieres? Ver a Lucía. Hablar contigo. Sé que he cometido errores, pero quiero arreglar las cosas. ¿Arreglar? Soltó, con una mezcla de ira y estupor. ¿Después de todo este tiempo? ¿Después de desaparecer como si nada? Lo sé. Me equivoqué. Pero estoy lista para ser madre ahora. He cambiado.
Leonardo sintió como la sangre le hervía. Camila había sido su gran amor. Su proyecto de familia. Y su abandono, apenas semanas después del parto, lo había dejado roto. Ni una nota, ni una explicación. Solo un correo frío diciendo que no podía con la maternidad. Esto no es tan simple, Camila. No estoy pidiendo permiso. Solo te aviso. Voy a luchar por mi hija. Y colgó. El silencio posterior fue ensordecedor. Leonardo se quedó de pie, mirando la ciudad, como si esperara que algo en el horizonte le diera respuestas. Al día siguiente, Camila apareció. No en su casa, no con una abogada. En un parque público donde él solía llevar a Lucía a jugar. Estaba impecable, como siempre, ropa de marca, maquillaje justo, cabello perfectamente planchado. No parecía una madre desesperada, sino una actriz bien ensayada. Leonardo intentó mantener la compostura. Le permitió ver a la niña por unos minutos, bajo su supervisión. Camila fingió ternura, pero Lucía no respondió. No la reconocía. No la buscaba. Apenas la observaba con la misma curiosidad que cualquier extraño. Está grande, murmuró Camila, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Leonardo no respondió. Estaba tenso, alerta. Durante los días siguientes, la situación se agravó. Camila comenzó a mostrarse en sitios donde sabía que podrían verla, cafés con la niña, plazas, tiendas. Todo perfectamente retratado y filtrado a redes sociales. De pronto, empezaron a circular fotos suyas con Lucía en brazos, acompañadas de frases como, madre arrepentida lucha por su hija o empresario impide contacto con la madre biológica de su hija. Leonardo comprendió rápidamente la estrategia, manipular la opinión pública antes de mover las piezas legales. Y lo peor es que funcionaba. A los pocos días, llegaron notificaciones. Camila había iniciado una demanda por la tenencia completa de Lucía, argumentando abandono emocional, falta de preparación y lo más inesperado. Convivencia con una mujer sin formación, sin vínculo legal y sin condiciones para ejercer un rol materno. Cuando Leonardo leyó esa parte, sintió una mezcla de rabia y culpa. Sabía que Fiorella no tenía nada que ver con esto, que ella había sido solo amor y contención para la niña, pero ahora la estaban usando como arma. Fiorella, por su parte, fue enterándose de todo en partes. Leonardo intentó protegerla, pero los comentarios en redes empezaron a llegar. Alguien, no se sabía quién, había filtrado fotos suyas tomadas desde el supermercado, acompañadas de titulares crueles. ¿Quién es la mujer que quiere ocupar el lugar de la madre? Fiorella Gutiérrez, la empleada anónima que cuida a la hija del millonario. Su teléfono comenzó a llenarse de mensajes, algunos solidarios, muchos ofensivos. En su barrio, los murmullos no tardaron. Su madre, que ya de por sí tenía la salud frágil, se mostró preocupada. ¿De verdad quieres meterte en eso, hija? ¿Te vale la pena? Fiorella no supo qué responder. Esa noche, sentada en el sofá de Leonardo, en silencio, vio dormir a Lucía en su regazo. La niña se aferraba a su blusa con una paz que no había visto en ningún otro vínculo. Leonardo, desde la cocina, preparaba té. Se sentó a su lado, la miró a los ojos, y supo que ella estaba al límite. Fiorella. Dime algo, interrumpió ella, con voz quebrada. ¿De verdad vale la pena todo esto? ¿Vale la pena meterse en ese lío por mí? Él le tomó la mano, firme. No es solo por ti. Es por Lucía. Es por nosotros. Nunca tuve algo tan real, y no pienso soltarlo ahora. Fiorella lo miró. Tenía los ojos húmedos, pero también firmes. Entonces lucharemos. Pero no por mí, por esa niña que no tiene la culpa de nada. Leonardo la abrazó con fuerza. En ese instante supo que, sin buscarlo, había encontrado a alguien dispuesta a resistir, a pelear, a sostener. Y eso, en su mundo, era un lujo mayor que cualquier fortuna. Esa noche, al regresar a casa con Lucía dormida en brazos, Leonardo cerró la puerta con delicadeza. Caminó por el pasillo en penumbra, cubrió a la bebé con su manta favorita y la depositó suavemente en su cuna. Se quedó ahí, de pie, observándola respirar,
como si en ese gesto sencillo encontrara sentido a todo. Pero antes de apagar la luz, se asomó por la ventana del cuarto. Una silueta estacionada al otro lado de la calle llamó su atención. Un auto negro. Parado. Con alguien dentro. No necesitó acercarse para saber quién era. Desde el interior del vehículo, Camila lo observaba con una expresión dura. No de tristeza, no de arrepentimiento. De guerra. La tormenta había vuelto. Y esta vez, no traía lluvia. El sobre llegó a las 9 de la mañana, entregado por un notificador judicial con semblante neutro y modales pulidos. Leonardo lo tomó con las manos temblorosas, ya sabiendo lo que decía incluso antes de abrirlo. Aún así, el impacto de ver su nombre completo al lado de la palabra demandado le provocó una punzada profunda en el pecho. Camila había cumplido su amenaza. La demanda estaba oficialmente presentada, solicitaba la tenencia completa de Lucía, bajo el argumento de abandono emocional del padre, exposición mediática inadecuada para una menor y... Lo que más le dolió a Leonardo al leerlo, la supuesta convivencia con una extraña sin preparación ni vínculo legal con la menor. Fiorella. El nombre no aparecía, pero estaba claro a quién se referían. Era ella el blanco disfrazado de esa acusación. Leonardo apretó los labios y sostuvo la respiración por un instante. No iba a permitirlo. Actuó con rapidez. Llamó a su abogado personal, quien, aunque competente, le recomendó a alguien más especializado, Aurelio Salas, uno de los nombres más respetados en derecho familiar. Un hombre sereno, de cabello canoso y voz baja, que escuchó con atención y tomó nota de todo sin interrumpir. Vamos a prepararnos bien. Esto no se gana con escándalo, sino con pruebas, constancia y templanza, dijo el abogado, con un aplomo tranquilizador. Pero más allá de la estrategia legal, Leonardo sabía que el verdadero desafío sería el emocional. Porque mientras él podía contratar a los mejores, Fiorella no tenía escudo alguno frente al torbellino que se venía. La primera en sentirlo fue ella. Esa misma semana, mientras entraba al supermercado, un par de cámaras la esperaban en la puerta. Le gritaron su nombre, como lo sabían, le preguntaron si estaba intentando quitarle la hija a una madre arrepentida, y si era cierto que vivía con el millonario. Fiorella se congeló. Nunca había visto una cámara de cerca, salvo en la televisión. Pero ahí estaban, apuntándola como si fuera una criminal. Adentro, los compañeros de trabajo murmuraban. Algunos la abrazaron en silencio, otros la evitaban. Una clienta mayor se le acercó y le dijo al oído, con dulzura, no hagas caso, mija. La gente habla por no tener vida. Pero eso no detenía el ruido. En su barrio, los vecinos comenzaron a mirar de reojo, a comentar en voz baja. Algunos la defendían, otros solo buscaban chisme. Su madre, al notar el aumento del estrés, la miró con ojos preocupados una noche mientras cenaban juntas. ¿Y si te estás metiendo en algo que no te corresponde, hija? Fiorella bajó la mirada. Tenía el estómago revuelto y la garganta cerrada. ¿Y si sí me corresponde, mamá? ¿Y si Lucía me necesita más de lo que yo necesito tranquilidad? La mujer no insistió más. Solo le acarició la mano, en silencio. El equipo legal de Leonardo comenzó a reunir pruebas. Había mucho material, más del que él mismo recordaba. Correos electrónicos de Camila fechados semanas después del nacimiento de Lucía, donde claramente decía, no puedo con esto. Me voy. Tú sabrás qué hacer. También recuperaron mensajes de voz, donde reconocía su incapacidad para ser madre, y pedía que no la buscaran más. La exniñera, una mujer llamada Paula que trabajó los primeros meses en casa de Leonardo, accedió a declarar. En su testimonio aseguró que Camila jamás preguntaba por la bebé, que salía durante horas y volvía sin tocar a la niña. Aurelio también pidió los registros médicos de Lucía, todas las vacunas, los chequeos, las citas de rutina, habían sido agendadas y acompañadas por Leonardo. Y muchas de ellas, en los últimos meses, también por Fiorella. Durante ese tiempo, Leonardo vivía al límite. Dormía poco, comía por obligación. Tenía reuniones con su abogado por la mañana, trabajaba en su empresa por la tarde y cuidaba a Lucía por las noches. Hasta que el cuerpo le pasó factura.
Una mañana, se descompensó mientras preparaba el desayuno. La visión se le nubló, el corazón le latía con fuerza irregular y las manos le temblaban. Fiorella lo encontró recostado en el sillón, pálido, con la frente sudorosa. Leonardo. Corrió hacia él. ¿Qué te pasa? Nada, estoy bien, solo, creo que necesito un momento. Ella no entró en pánico. Le trajo agua, abrió las ventanas, lo ayudó a recostarse en el sofá. Le preparó un té de manzanilla y se sentó a su lado, en silencio. No lo interrogó. No dramatizó. Solo estuvo. Esa noche, cuando ya estaban más tranquilos, Leonardo la miró con los ojos aún cansados. Contigo, puedo bajar la guardia. Fiorella sonrió levemente. Entonces hazlo más seguido. No puedes cargar el mundo solo. Él no dijo nada más. Pero en ese instante, supo que la batalla ya no era solo por su hija. Era también por esa mujer que había entrado a su vida como un rayo de luz inesperado. La única que había visto su vulnerabilidad sin huir. Y que, pese a todo, seguía ahí. Llegó el día de la primera audiencia clave. Leonardo se vistió con traje oscuro. No por protocolo, sino porque sabía que su presencia debía ser impecable. Llevaba a Lucía en brazos, dormida, con su peluche favorito entre las manos. A su lado, Fiorella caminaba con paso firme. No llevaba nada ostentoso. Un vestido liso, peinado recogido, y una mirada resuelta. Al ingresar al tribunal, los flashes lo cegaron por un momento. Afuera, un grupo de periodistas los esperaba, algunos gritando preguntas, otros sacando fotos sin ningún pudor. Fiorella sintió el impulso de girarse y cubrirse el rostro, pero Leonardo le apretó la mano con fuerza. Camina derecho. Estás conmigo. Ella respiró hondo, y siguió adelante. Del otro lado del pasillo, Camila ya estaba ahí. Vestida como si fuera a una gala, con lentes de sol oscuros, pese a estar en interiores, y una expresión que oscilaba entre el dolor ensayado y la rabia contenida. Cuando los vio entrar, su boca se curvó en una sonrisa forzada. Pero sus ojos escupían fuego. Lucía, al verla, no reaccionó. La audiencia comenzó puntual. El juez era un hombre mayor, de mirada atenta y gesto serio. Escuchó los argumentos iniciales de ambas partes sin interrumpir, y luego indicó que se pasaría a la etapa de testimonios en las semanas siguientes. Necesitaba estudiar el material presentado y evaluar cada punto con detenimiento. Antes de cerrar la sesión, dirigió su mirada a Leonardo y Fiorella. La menor no puede ser tratada como un trofeo ni como un símbolo de victoria emocional. Aquí decidiremos lo que sea mejor para ella. Escucharemos a todos, y lo haremos con respeto. Leonardo asintió. Fiorella bajó ligeramente la cabeza, en señal de respeto. Y Camila cruzó los brazos, sabiendo que la pelea sería más difícil de lo que esperaba. Cuando salieron del tribunal, el sol ya caía sobre la ciudad. La calle estaba llena de cámaras, pero ellos no se detuvieron. Caminaron despacio, juntos, como una familia que no necesita explicar lo que los une. Lucía, aún dormida, llevaba en su manita el dedo índice de su padre. Y en su otra mano, sin que nadie lo notara, sostenía un mechón suelto del vestido de Fiorella. Como si, aún dormida, supiera de quien no quería soltarse. El salón del juzgado estaba más frío de lo habitual. No por el aire acondicionado, sino por la tensión que se sentía desde el primer paso dentro de la sala. Leonardo, vestido con un traje sobrio y oscuro, mantenía el rostro sereno mientras sujetaba con fuerza la mano de Fiorella. Ella, con un vestido beige sencillo y el cabello recogido, respiraba profundamente cada tanto, como si intentara contener la avalancha de emociones que le golpeaba por dentro. Frente a ellos, el abogado de Camila hablaba con voz pausada, casi afectada. Se dirigía al juez con solemnidad, señalando con documentos en mano lo que él consideraba una amenaza para el bienestar de Lucía. Señoría, es importante destacar que la señorita Fiorella Gutiérrez no tiene vínculo legal alguno con la menor. No es tutora, no es pariente, no tiene formación en psicología infantil ni en pedagogía. Es, sencillamente, una extraña, hizo una pausa, midiendo el efecto de sus palabras.
Una extraña que ha sido colocada en el centro de la vida de esta niña, sin ningún tipo de respaldo jurídico, emocionalmente inestable por la presión mediática y sin preparación para sostener semejante responsabilidad. El juez no respondió de inmediato. Solo tomó nota con calma. Leonardo, por su parte, apretó más fuerte la mano de Fiorella. Ella no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el suelo. No por miedo, sino por contención. No quería reaccionar. No quería dar motivos para que la acusaran de nada más. Entonces ocurrió algo inesperado. La psicóloga infantil designada por el tribunal había propuesto que Lucía asistiera brevemente a una de las audiencias para una observación supervisada, siempre y cuando las condiciones lo permitieran. Era una práctica excepcional, pero útil para analizar vínculos en disputa. Lucía entró en brazos de una asistente del juzgado. Vestía un vestidito azul con estampado de flores y traía su peluche favorito apretado contra el pecho. Al ver el entorno desconocido, frunció el ceño y miró alrededor con ojos inquietos. Camila, sentada al frente, se puso de pie al verla. Lucía. Mi amor. Llamó, con un tono dulce, ensayado. Mamá está aquí. La niña no respondió. Solo la miró unos segundos. Luego, giró la cabeza y divisó a Fiorella, sentada al fondo de la sala, intentando pasar desapercibida. Y entonces, sin que nadie la empujara, sin que nadie lo esperara, Lucía se bajó de los brazos del asistente, caminó tambaleante entre los bancos y corrió directo hacia Fiorella. Se lanzó sobre ella con los bracitos abiertos, se aferró a su cuello y escondió la cara en su pecho. Fiorella la abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos, y le susurró algo al oído que nadie escuchó. La niña se calmó al instante. El juez levantó la vista. Observó en silencio. También lo hizo la psicóloga infantil, quien estaba presente en la sala. Eso, dijo la especialista, mirando al juez con serenidad. Eso es lo que buscamos identificar. Los niños no mienten con el cuerpo. Buscan afecto donde se sienten seguros. Y se refugian en quien les da calma. El abogado de Camila intentó objetar, pero el juez levantó una mano para indicarle que guardara silencio. Camila, por su parte, apretó los dientes. Su rostro perfecto, maquillado, elegante, radiante, parecía ahora una máscara rígida, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Lucía, su hija biológica, no había corrido a sus brazos. Había ido con la extraña que tanto denostaban. La audiencia continuó con los testimonios programados. Camila fue llamada al estrado. Su discurso fue pulido, estructurado. Habló de sus errores, de su arrepentimiento, de cómo había necesitado sanar para ser una buena madre. Lloró en el momento justo, hizo pausas precisas y mencionó incluso terapias y retiros espirituales. Pero las grietas no tardaron en aparecer. Cuando el abogado de Leonardo comenzó a hacerle preguntas específicas sobre los primeros meses de Lucía, Camila dudó. No recordaba fechas. Confundía edades. Evitaba responder sobre su paradero durante varios meses. ¿Puede decirnos, señora Camila, dónde vivió durante los primeros 6 meses tras abandonar el hogar que compartía con el señor Rivas? En varios lugares. Necesitaba espacio. Fue un proceso interno. ¿Espacio para sanar, sin comunicarse jamás con su hija? ¿Ni siquiera para saber si había enfermado, si comía bien, si dormía? Yo confiaba en que él lo haría bien. Pero ahora considera que no está capacitado. Camila tragó saliva. El juez la observaba con más severidad. Las contradicciones eran evidentes. Su imagen perfecta comenzaba a desmoronarse, no por escándalo, sino por omisión. Fiorella no tenía programado declarar. Había sido citada como acompañante de Leonardo, no como testigo. Pero tras la escena con Lucía y la cantidad de registros aportados por la defensa, videos caseros, fotos, notas de pediatra donde ella aparecía acompañando las consultas, el juez ordenó escucharla. Cuando dijeron su nombre, sintió un vuelco en el estómago. Leonardo le susurró, solo di la verdad. Eso basta. Se levantó con paso lento. Se colocó frente al estrado. El micrófono la intimidó, pero respiró hondo. Señoría, empezó,
con voz temblorosa pero firme. Yo no soy su madre. Nunca lo pretendí. No tengo un título ni estudios de crianza. Solo sé cuidar. Y desde que esa niña me miró como si me conociera de toda la vida, supe que no podía soltarla. No por obligación, sino por amor. El juez guardó silencio. Los asistentes del juzgado también. Nadie interrumpió. Sé que hay personas que ven mal que alguien como yo esté en medio de todo esto. Pero a mí no me importa lo que digan. Me importa Lucía. Su sonrisa. Su seguridad. Su paz. Terminó su declaración con la voz quebrada. Al volver a su asiento, Leonardo le tomó la mano. No dijo nada. Solo la sostuvo, como quien acompaña a alguien que acaba de atravesar el fuego. Las redes sociales, que al principio habían sido un campo minado, comenzaron a mostrar un giro inesperado. El video del momento en que Lucía corría hacia Fiorella fue grabado por un asistente judicial y filtrado, no se supo por quién, a los medios. En cuestión de horas, las plataformas estaban llenas de mensajes. Ella no la parió, pero la ama como si lo hubiera hecho. Quédate con quien te abrace como esa niña a Fiorella. Camila se ve impecable, pero esa joven tiene el corazón que se necesita para ser madre. Mujeres de todo el país comenzaron a escribir mensajes de apoyo. Algunas contaban sus propias historias. Otras simplemente pedían justicia para Lucía. Fiorella, abrumada por la avalancha, dejó de leer los comentarios. No le importaban los likes. Solo le importaba la niña que dormía cada noche con su peluche bajo el brazo y una sonrisa tranquila. Y el hombre que, sin buscarlo, se había convertido en su refugio. Esa noche, en la intimidad del departamento, Leonardo la miró mientras preparaban la cena. No importa lo que pase allá afuera. Ni mañana, ni la semana que viene. Yo ya gané. ¿Por qué dices eso? Porque te tengo a ti. Fiorella bajó la mirada y sonrió. No respondió. No hacía falta. Unos días después, el juez convocó a una nueva audiencia. No para dar el veredicto aún, sino para informar que se tomaría unos días más para deliberar. Era un caso delicado, con implicaciones emocionales y jurídicas profundas. Leonardo lo agradeció con un gesto. Fiorella también. Al salir del juzgado, decidieron no tomar el coche. Caminaron hasta el parque cercano, como habían hecho en tiempos más simples. Lucía iba en brazos de su padre, jugueteando con su dedo índice. Fiorella caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos, la mirada serena. No hablaron. No lo necesitaban. Solo caminaron juntos, como si ese paseo fuera un ritual. Un acto de fe. Porque sabían que lo que venía podía cambiarlo todo, pero lo que ya habían construido, nadie podía arrebatárselo. La sala estaba en silencio absoluto. No era un silencio incómodo, sino uno expectante. Cargado. De esos que contienen más emociones que 1000 palabras. Leonardo estaba sentado con Lucía dormida en sus brazos. A su lado, Fiorella, con las manos entrelazadas en el regazo, miraba al frente con una mezcla de templanza y vulnerabilidad. Ambos habían dormido poco las últimas noches, pero lo que no les faltaba era convicción. Del otro lado, Camila mantenía la misma postura altiva que había mostrado desde el inicio del juicio. Su vestido claro, su maquillaje impecable, todo parecía estar calculado al milímetro. Pero en sus ojos, había otra cosa. No rabia. No tristeza. Algo más cercano a la resignación que aún no aceptaba del todo. El juez entró puntual, como siempre. Se sentó, revisó algunos papeles en su escritorio y tras ajustar sus lentes, comenzó a leer el veredicto. Después de analizar en profundidad todos los elementos presentados en este proceso, testimonios, documentos, pruebas audiovisuales y observaciones de profesionales en psicología infantil. Esta corte considera que lo mejor para la menor, Lucía Rivas, es preservar su entorno emocional estable, el cual ha estado conformado de manera sostenida y saludable por su padre, el señor Leonardo Rivas. Un murmullo contenido recorrió la sala. Leonardo no respiraba. Asimismo, este tribunal reconoce que la madre biológica, Camila Figueroa, abandonó voluntariamente el hogar familiar en una etapa crítica del desarrollo de la menor.
sin brindar asistencia ni sostén emocional o económico durante un periodo prolongado. Y que su regreso reciente ha estado motivado por intereses que, si bien pueden estar ligados a un posible arrepentimiento, no han demostrado ser genuinos ni coherentes con el bienestar de la niña. El juez hizo una breve pausa. Levantó la vista, miró directo a Camila y luego a Leonardo. Por tanto, este tribunal resuelve otorgar la custodia total y permanente de la menor al señor Leonardo Rivas, con un régimen de visita supervisado para la madre biológica. En un espacio neutral y con monitoreo profesional. La sala se quedó inmóvil. Camila apretó los puños sobre sus rodillas. No dijo nada. Pero el gesto fue claro, no esperaba esa decisión, aunque sabía que era posible. El juez continuó. Y por último, se deja constancia del rol significativo, aunque no formalizado legalmente, que ha tenido la señorita Fiorella Gutiérrez en la vida de la menor. Su presencia ha sido constante, amorosa y emocionalmente determinante para la estabilidad de la niña. Este tribunal reconoce que la maternidad no se reduce a un vínculo biológico, sino que se expresa en la cotidianidad, en la ternura, en el compromiso silencioso, en la presencia real. Las últimas palabras del juez no fueron parte del fallo legal, pero sí de la justicia emocional que Fiorella jamás pidió, y que, sin embargo, merecía. Camila no apeló. No dijo nada. Tomó su bolso con movimientos controlados, se levantó sin mirar a nadie y salió del juzgado sin derramar una sola lágrima. Pero su paso acelerado, su mandíbula tensa y la manera en que evitaba el contacto visual, hablaban por ella. No solo había perdido un juicio, había perdido algo más profundo. La confianza de una hija que no supo cuidar. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y transición. Fiorella, agotada por el escrutinio público y el acoso sutil de los últimos meses, tomó una decisión: renunciar al supermercado. Su jefa lo comprendió. Las miradas constantes, los rumores de pasillo y los reporteros escondidos en la esquina hacían imposible volver a la normalidad. Leonardo, apenas lo supo, le ofreció un puesto administrativo en una de sus fundaciones. Un trabajo tranquilo, con horario flexible, buen salario y espacio para crecer. Pero ella dudó. No quiero depender de ti, le dijo una tarde, mientras tomaban café en la terraza de su departamento. No es dependencia. Es trabajo. Es reconocimiento. Lo sé. Pero yo quiero ganarme mi lugar, sin que parezca que me lo diste por compasión o cariño. Leonardo asintió, sin discutir. Unos días después, volvió a buscarla. Esta vez con una propuesta distinta. Estamos por lanzar un nuevo proyecto desde la fundación, le explicó. Un programa de apoyo a madres solteras y padres en situación vulnerable. Asesoramiento legal, psicológico, becas de capacitación. Quiero que lo lideres conmigo. No como empleada, como socia. Fiorella lo miró sin decir nada por unos segundos. Luego se cruzó de brazos. ¿Socia? Sí. Tus ideas, tu historia, tu manera de ver las cosas. Eso no se aprende en ninguna universidad. Yo pongo la estructura, tú pones el corazón. Ella respiró hondo. Y finalmente, sonrió. Acepto. Pero con una condición. La que quieras. Que esto lo hagamos juntos, pero no desde lo romántico. Aún no. Necesito mi espacio. Necesito sanar a mi manera. Leonardo no solo aceptó. La admiró aún más. Los meses pasaron. Lucía creció entre libros de tela, canciones de cuna y tardes de juegos en el piso. Aprendió a decir agua, mamá, folla, su versión de Fiorella, y a reír con los ojos cerrados, como si el mundo no tuviera ninguna herida. Leonardo y Fiorella no vivían juntos. No eran pareja en el sentido tradicional. Pero estaban unidos por algo más profundo, un pacto silencioso de apoyo, cuidado y verdad. Se acompañaban sin apurar los tiempos, sin forzar las etiquetas. La prensa dejó de hablar de ellos. El escándalo se desvaneció como lo hacen todos los escándalos, reemplazado por el siguiente. Y lo que quedó fue lo real, una niña feliz, un hombre más humano, y una joven que eligió el camino difícil y lo transformó en su mayor fuerza. Una tarde, Fiorella llegó a casa más tarde de lo habitual.
Venía de una reunión con un grupo de mujeres en situación de violencia familiar, a quienes estaban ayudando desde la fundación. Al abrir la puerta, escuchó risas en la sala. Lucía corría con un dibujo en la mano, y Leonardo la perseguía con un delantal de cocina. «Ya llegué», anunció con voz suave. La niña la vio, y corrió hacia ella con los brazos extendidos. «Fue ya». Fiorella se agachó para recibirla. La pequeña le entregó el dibujo con orgullo. Era una hoja llena de garabatos y colores mal distribuidos. Pero en medio, se podía distinguir algo claro, 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre, una mujer, y una niña con coletas. Arriba, con letras torcidas, estaba escrito: «Somos nosotros 3». Fiorella sintió un nudo en la garganta. Leonardo se acercó en silencio, y sin decir una palabra, se sentó junto a ellas en la alfombra. Tomó la mano de Fiorella. No hubo promesas. No hubo anillos. No hubo finales de cuento. Solo eso. Un gesto simple. Humano. Verdadero. Plano cerrado. Un hogar cálido. Una alfombra llena de juguetes. Una joven que creyó en la bondad. Un hombre que aprendió a confiar otra vez. Y una niña que los unió para siempre. Porque a veces, el amor no llega con flores ni fuegos artificiales. A veces, empieza con un gesto tan sencillo. Como pagar un paquete de pañales. En un mundo donde todo parece tener un precio, donde lo legal a veces pesa más que lo emocional, esta historia nos recuerda que la verdadera maternidad y paternidad no siempre se mide en papeles ni en sangre. Se mide en presencia. En ternura. En compromiso silencioso. Fiorella no buscó protagonismo. Solo actuó con el corazón. Y ese pequeño acto de generosidad fue suficiente para transformar 3 vidas. Porque el amor auténtico no necesita títulos. Solo necesita verdad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.